tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera. Este vídeo habla sobre el viaje de un grupo de pastores. Pudiera parecer que caminan hacia la nostalgia o el pasado, pero en realidad su destino es otro. Estos hombres van en busca de su propia identidad. Juan, dime una cosa, en un mundo como el de hoy en día, con tantas comodidades y tantos deportes, gimnasio, tantas federaciones, ¿ustedes por qué hacen este deporte? Hombre, esto lo hacemos porque queremos mantener viva nuestras tradiciones. Las tradiciones como son las de Salto del Pastor. ¿Esto es simplemente una tradición o es un deporte? Esto es una tradición, esto es una herramienta que llevaban nuestros antepasados al campo, y no solo al campo, sino para desplazarse de un lado hacia el otro. Y hoy día va desapareciendo. Quien lo ha mantenido vivo son los cabreros, pero ya también han ido desapareciendo. Hoy en día el ganado todo se ha entabulado y ya no hay pastores como los de antes que recorrían nuestros campos. A diferencia de otros deportes autóctonos, en el Salto del Pastor no hay competición. Cuando se practica, nadie gana ni pierde. En Canarias hay 260 federados. Actualmente estamos organizados en colectivos o jurrias, como nos llamamos nosotros. Y estas jurrias están todas en una federación que se llama la Federación de Salto del Pastor Canario. Y estamos, por desgracia, no estamos en todas las islas. Nos faltan, digamos, las islas minoritarias que tienen gente que salta pero no están federados. Fundamental para practicar el Salto del Pastor es contar con un garrote hecho en una buena madera. La veta tiene que ser recta, no carece de nudo, tiene que estar bien despastado, y bueno, en la parte baja, la que hay contacto directo con el suelo, pues que nosotros que denominamos regatón. Cuanto más escarpado es el terreno, mayor es la longitud del garrote. Hay infinitas técnicas de salto, pero algunas son básicas. No, está el de a pie junto, que cuando el garrote va en medio de las piernas, te va deslizando entre las piernas, a la banda, cuando el cuerpo va por un lado del garrote, y luego el básico, que es bastonear sin tener que brincar, apoyando el garrote. Eso se puede, digamos, sumar con un salto a regatón muerto, que es cuando la altura es mayor a lo que mide la herramienta, en este caso el garrote. Es importante que el palo esté bien engrasado con sebo de carnero o cabra. Como ven, tecnología punta. Aquí no se oyen coches, ni suelen funcionar los teléfonos móviles. Es desconectar. Aquí desconectas totalmente de lo que hoy día se está acostumbrando la gente, ¿no? A ese agobio, esa carrera diaria de trabajo, oficinas y demás. Quizás la supervivencia de este deporte no pase solo por ser una manifestación de la cultura autóctona. El Salto del Pastor aporta valores añadidos como el respeto a la naturaleza o el disfrute de los mismos montes en los que trabajaron nuestros abuelos. Mientras haya gente que le guste el campo y salir y mantener algo de tus tradiciones, de tu pueblo, de tus raíces, pues seguirá vivo. El 22 de octubre del 2013, la que fuera presidenta de la Federación de Salto del Pastor Canario, Yurena Pérez Macías, solicita el reconocimiento del Salto del Pastor como bien de interés cultural regional, ante el señor Director General de Cooperación y Patrimonio Cultural, don Aurelio González González. El 31 de mayo del 2018 fue notificada la resolución 2567, decreto 83/2018 de 21 de mayo, en el Boletín Oficial de Canarias número 104, dictada por el excelentísimo señor Fernando Clavijo Batle, presidente del Gobierno, a propuesta del señor Isaac Castellano Sanginés, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, la declaración de bien de interés cultural con categoría de conocimientos y actividades tradicionales de Canarias, el Salto del Pastor, según la descripción que se atiende en el anexo del decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de la Administración actuante y previo informe favorable del Consejo de Patrimonio Histórico de Canarias, como establece el artículo 22 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El 26 de junio de 2018, Yurena Pérez Macías anexa un recurso de reposición al BIC, describiendo de forma detallada algunas cuestiones sobre el Salto del Pastor Canario. El Salto del Pastor es, en la actualidad, y así lo describen sus estatutos, publicados en el Boletín Oficial de Canarias número 56,
del lunes 7 de mayo de 2001 en su artículo 4.3 una modalidad autóctona de las Islas Canarias, la cual se concreta por el uso del instrumento propio del pastor o cabrero canario para ayudarse a caminar, siendo este un implemento de madera, rematado con una punta metálica con denominaciones distintas según las zonas o islas, tales como regatón o rejucho, cuya medida oscila dependiendo del terreno donde nos movamos y del saltador, con denominaciones distintas según las zonas o islas, tales como garrote, lata, asta, hastia o lanza. El salto del pastor, brinco o salto canario es una práctica tradicional única de las Islas Canarias. Es parte del patrimonio cultural, de la identidad y de la idiosincrasia de todos los canarios. Aunque no se conozca con plena exactitud el momento en el que se produce la primera colonización humana del archipiélago canario, existe un cierto consenso entre los distintos investigadores y expertos, situándola en torno a mediados del primer milenio antes de la era. Los primeros pobladores del archipiélago canario poseían, a tenor de los datos contrastados en la actualidad, unos rasgos culturales muy complejos y diversificados, y compartían además un sustrato étnico común norteafricano y protobereber. A lo largo de un periodo temporal próximo a los 2000 años, estas poblaciones desplegaron diversos mecanismos de adaptación que les permitieron garantizar su supervivencia y la continuidad de sus formas de vida. El salto del pastor hunde sus raíces en los usos y costumbres propios de las sociedades indígenas ya adaptadas del archipiélago. Durante los siglos posteriores a la conquista y colonización de Canarias y hasta nuestros días, se documenta en el archipiélago la pervivencia del uso de la herramienta de la lanza, garrote, hastia, asta o lata. Los campesinos y labradores, los pastores y artesanos, los marchantes y arrieros, los carteros y hasta los curas, entre otros, valoraron las ventajas de uso de nuestra herramienta en sus desplazamientos entre pueblos por la agreste geografía de las islas. Y fueron sobre todo los pastores, cabreros principalmente, los últimos guardianes de esta práctica autóctona en Canarias, manteniendo vivo el uso de la herramienta en las apañadas, juntas y desplazamientos del ganado. Ellos y ellas han hecho posible que el salto del pastor canario siga vivo, perpetuando el uso de la herramienta en su quehacer cotidiano y transmitiendo a las nuevas generaciones de canarios su uso y conocimiento, sus mañas y sus artesanías ancestrales en el entorno natural en el que se originaron. El pastoreo como tal aún existe en Canarias y los pastores aún usan el garrote o asta para acompañar a su ganado. Es por tanto una práctica funcional de pastoreo. No ha dejado de serlo y por consiguiente no ha perdido en ningún momento su práctica y carácter tradicional. Ejemplo de ello son los actuales pastores, todavía vivos y activos, que utilizan la herramienta para acompañar a su ganado a pacer, ya que no lo tienen entabulado, y deben cuidarlo durante días y noches completas para evitar que invadan terrenos agrícolas privados y se mantengan en las zonas comunales dispuestas para esto. Evitar que les roben el ganado y cuidar de las hembras preñadas, así como su descendencia, puesto que gracias a esto subsisten sus dueños. A través del testimonio y la sabiduría de nuestros mayores, pastores y ganaderos, campesinos, artesanos e informantes, se ha podido recopilar y divulgar la información y la documentación disponible en torno al mundo y origen del brinco o salto del pastor en Canarias, con la intención de mantener viva la memoria de nuestros antepasados. Hoy en día, el salto del pastor canario ha evolucionado hacia una práctica deportiva federada y no competitiva. Desde el año 1994 se empiezan a constituir en Canarias los primeros colectivos y grupos de salto del pastor canario llamados hurrias o clubs. El objetivo principal era hacer fuerza común y trabajar juntos en torno a tres pilares fundamentales: investigación y rescate, enseñanza y divulgación, y respeto a la tradición. A partir del año 1997 se dan los primeros pasos para avanzar en la formación de la Federación de Salto del Pastor Canario. El proceso de creación de esta federación se culmina en mayo del año 2001 con la publicación de sus estatutos en el Boletín Oficial de Canarias. Desde entonces y hasta hoy, los colectivos, grupos y hurrias de salto del pastor canario
han funcionado en la práctica como asociaciones culturales, abarcando en su labor el vasto campo de conocimiento de nuestra cultura tradicional, vinculado especialmente al mundo y origen de los artesanos, cabreros y pastores de nuestro archipiélago. Desde la Federación de Salto del Pastor Canario se pretende que esta práctica tradicional se consolide en nuestra sociedad y no desaparezca. A través de la Federación, organización canaria sin ánimo de lucro, los saltadores, colectivos y jurrias de Canarias trabajan respetando y difundiendo su esencia como parte del acervo cultural y las tradiciones canarias, manteniendo vivas las mañas y usos que nuestra herramienta de trabajo tuvo antaño, y contribuyendo a la recuperación de antiguos pasos y caminos que en otros tiempos facilitaron a nuestros antepasados el tránsito por la hostil orografía canaria. Las personas interesadas en introducirse en la práctica del salto del pastor canario y aprender el uso de esta herramienta deben ponerse en contacto con los colectivos y jurrias. Estos y sus miembros federados son los responsables de la realización de cursos de iniciación y preparación de saltadores. Los colectivos y jurrias desarrollan su labor en cada una de las Islas Canarias y puedes dirigirte a ellas si tienes interés en iniciarte en la práctica del salto al pastor. Estas desarrollan cursos todos los años y son los únicos responsables, bajo la tutela de los pastores que han heredado el legado y la Federación del Salto del Pastor Canario, de transmitir este legado sin ánimo de lucro alguno, velando por mantener la integridad de esta práctica ancestral. Aclarar que, pese a la mayor presencia de hombres en esta práctica, las mujeres también se han encargado, a lo largo de la historia, de la elaboración y uso de esta práctica ancestral. Cito a Doña María, pastora de Teno en Tenerife, entre otras, conformando un colectivo importante dentro de la práctica y el desarrollo de esta actividad. La edad, el sexo, la raza, la condición y constitución física y algunas discapacidades no constituyen ninguna barrera para impedir que cualquier persona pueda resolver las diferencias geográficas aplicando las distintas técnicas de salto del pastor canario, sin priorizar unas mañas sobre otras, pudiendo combinar todas estas al libre albedrío, según su comodidad y diferencias geográficas. Además, estos colectivos y jurrias, así como los miembros que le integran, bajo la mencionada tutela de la Federación, podrán realizar muestras de salto del pastor canario para todo aquel que lo solicite. Estas deberán cumplir el protocolo elaborado y aprobado por la Federación de Salto del Pastor Canario en el año 2000. Yo tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera,